Aprende en casa a través de la televisión y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque SER TV y Meduca presentan las clases especiales para materias técnicas. Buenas, estimados estudiantes, soy el profesor Julio Grandison nuevamente con ustedes en esta clase número 5 de técnico en electrónica. Espero sea de su completo agrado y aprovechen este contenido en casa. Vamos a entrar en materia. En primera instancia vamos a ver los objetivos de aprendizaje. ¿Cuáles serían? Los que vamos a tratar el día de hoy. Código de resistencia, funcionamiento de los componentes electromecánicos, detección de fallas en la tarjeta de control 1 y 2 y por último una pequeña actividad de aprendizaje. ¿Ok? Vamos a ver aquí. En principio, las resistencias, ¿ok?, respecto al código de colores, definitivamente para obtener su valor óhmico tendríamos que considerar la parte externa de la resistencia, sus colores alternados para poder observar lo que es su valor óhmico. En este caso, muy tradicionalmente, ustedes observan una tabla de colores para la resistencia, donde cada color tiene un valor y ese valor se determina a razón de su ubicación. Hay una primera, segunda banda que se entiende que son valores significativos, hay otra tercera banda que se entiende que es la tercera banda multiplicadora y la cuarta banda que es la tolerancia. ¿Ok? Cada color representa un valor distinto. Aquí tenemos una resistencia de 1.5 kiloohmios, donde el valor del color negro representa, bueno, es marrón, es chocolate, 1. Tendríamos el valor verde que representa el valor azul, 5, y el valor rojo es 100. Si multiplicamos 15 por 100 nos da automáticamente 1500 ohmios. Pero ustedes observan aquí que hay una letra K. Eso determina el prefijo. Es un prefijo que determina el valor de la resistencia. En ese sentido tendríamos 1.5 kiloohmios, que es igual a hablar de 1500 ohmios. Aquí tendríamos otro tipo de resistencia. Aquí ustedes observaron que hay 4 bandas. No les había hablado de la cuarta. La cuarta banda es la tolerancia. En este caso es dorado, aparentemente, en la imagen. Entonces, dorado tiene un porcentaje de tolerancia de más o menos 5%. Ese más o menos 5% se calcula en regla de 3 y podemos, cuando utilicemos el multímetro, observar que la resistencia, si es de 1.5 kiloohmios, puede estar entre 1.2 kiloohmios, 1.3, menos y máximo 1.7, 1.8 kiloohmios. ¿Ok? Todo eso se calcula con regla de 3. Bien, en este caso tendríamos una resistencia que tiene 5 bandas, ¿ok?, donde las primeras 3 representan lo que es la cifra significativa. ¿Ok? Aquí se suma. Por ejemplo, tenemos negro, que es 0, tenemos verde, que es 5, negro, que es 0, rojo, que en este caso sería la banda multiplicadora. ¿Ok? Entonces, esos 3 valores se unen. Si es en el caso de que se repite 2, 2, 2, si fuese rojo, 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 tendríamos 222. Y si sería el
este rojo lo dejamos así y lo multiplicamos 222 por 100, tendríamos 22.200 ohmios. Lo que quiere decir que transformándolo en kilo ohmios sería 22 kilo ohmios y así sucesivamente. Okay. Eso, ¿verdad? Siempre ustedes lo van a observar en la medida de si implementan el código de colores, van a poder detectar el valor óhmico de la resistencia y una vez que ustedes utilicen su multímetro pueden corroborar esa medición. Pero es sumamente importante esto del código de colores para los resistores. Ahora aquí vamos a ver lo que son las resistencias SMT, tecnología de montaje superficial, lo que hemos hablado en algunas clases anteriores. Esas son las resistencias que están montadas en la placa, en la tarjeta externamente en el circuito impreso. Ellas, sus terminales no sobrepasan el circuito impreso. Ellas están superficialmente ahí, son bastante pequeñas, ¿verdad? También conocidas como resistencia SMD. Su precisión es 1% en cuanto al tema de su tolerancia. Son casi exactas. O sea, los valores que ellas pueden presentar, que lo vamos a ver de acuerdo a una numeración y algunas letras que presentan en su parte externa, son resistencias que su valor, una vez que usted lo mida con el multímetro, debe dar exacto. Bien, aquí tenemos un modelo. Tenemos 01C. Aquí en este modelo normalmente empieza con 2 dígitos y la letra C indica el multiplicador. Pero aquí ustedes observan la tabla y el valor que representa cada letra. En este caso tenemos C, representa 100. C sería el multiplicador. Si yo multiplico 1 por 100, tendríamos una resistencia de 100 ohmios. Y cuando yo colocaría el multímetro, definitivamente tiene que darme 100 ohmios. Si esa medición arroja que esa resistencia está entre los 50 ohmios, 25 ohmios, ya hay que pensar en cambiar ese elemento resistivo. Ha podido quedar afectado en un efecto de sobrecarga o un cortocircuito de algún componente o un dispositivo de activo, ¿no? Llámese diodos, transistores y todo lo demás. ¿Ok? Aquí vemos otro tipo de tecnología de montaje superficial. Este modelo 2R2, donde R representaría la coma. El primer dígito sería significativo y el último dígito correspondería a un número decimal. Por lo general, en este tipo de numeración, para este tipo de resistencia, los valores no exceden de 10 ohmios. ¿Ok? Lo que quiere decir que aquí tenemos una resistencia de 2.2 ohmios. ¿Ok? Aquí tenemos otro modelo donde la R, que representa la coma, va antecedida al número 22. Lo que quiere decir que ahí en la lectura, ¿verdad?, tendríamos 0.22 ohmios, una cantidad mucho menor a 1. Y aquí ustedes observan algunos ejemplos. ¿Okay? R10 es igual a 0.1 ohmio, R22, 0.22, como lo hablamos aquí, R47, 0.47 ohmios. Aquí ustedes observan otro tipo de resistencia de precisión, ¿ok? SMT. ¿Ok? En este caso, este valor que ustedes observan ahí, que tiene más de 3 dígitos, o sea, 4 dígitos, representan valores que pueden ser, por un momento, iguales a 100 ohmios y son por encima de ese valor. O sea, pueden tener un valor mucho más alto, ¿okay?, de los 100 ohmios. Aquí observamos que los 3 primeros dígitos son significativos y el último dígito, que es el cuarto, representa la cantidad de cero que vas a adicionar a ese valor. Es decir, si tenemos 330, ¿ok?, y es lo que nos presenta, vamos a medirlo con el multímetro, 330, aquí el número 2 tendría que agregarle 2 ceros. ¿Ok? Si le agregamos 2 ceros, quedaría en 33.000. ¿Ok? 33.000 ohmios. Si lo quiero transformar en kilo ohmio, sería 33 kilo
ohmio, ¿ok? Porque el kilo es un prefijo múltiplo. Entonces, aquí observan en este ejemplo 4 dígitos, ¿ya? Esto es lo que puede presentar la resistencia en su parte externa, las de precisión, SMT. Aquí vemos 100, ¿okay? Que serían los 3 dígitos significativos y al final un 0, pero el 0 no suma, ¿ok? En este caso tendríamos que esa resistencia tendría un valor de 100 ohmios, ¿ok? No hay que poner ningún 0, es 0, ¿ok? Igual 470 ohmios, ¿ok? Y 1101, sí, el 1 sí hay que colocar un 0 adicional y tendríamos una resistencia de 1 kilo ohmio. Aquí terminando, vamos a ver otro modelo diferente, ¿verdad? De valores diferentes de esas resistencias de precisión cuyos valores menores no deben exceder los 100 ohmios. ¿Ok? Bien, aquí tenemos 47, que son los primeros 2 dígitos significativos, la letra R, que representaría lo que es la coma, y el último 0 sería, o la última cifra sería decimal. Y ustedes observan algunos ejemplos relacionados con este valor. Aquí sería 47.0 ohmios o 47 ohmios. ¿Okay? Y ahí ustedes observan. Seguimos con los componentes electromecánicos. Aquí ustedes pueden observar lo que es la definición. Son dispositivos de partes móviles que se activan por medio de la electricidad. ¿Cuáles son esos componentes electromecánicos? Los relevadores, motores eléctricos, interruptores y electroválvulas. Esos componentes normalmente ustedes los observan en los proyectos, ¿verdad? Más que todo cuando trabajamos con Arduino, ¿verdad? Hacemos proyectos con una programación específica o de pronto lo podemos observar en los equipos, ¿verdad? Aparatos electrónicos. ¿Okay? Bien, ellos se clasifican, ¿verdad? Como ustedes lo observaron hace un momento, pero vamos a ver cuál es la reacción de cada uno. Por ejemplo, motores eléctricos generan movimiento mecánico rotacional. Los relevadores sirven como interruptor activado por inducción magnética. Ellos, por lo regular, aíslan el circuito de potencia del circuito del control. Los interruptores son dispositivos que abren o cierran unos o varios circuitos electrónicos. Normalmente son los que controlan la energía o el suministro de voltaje en un circuito. Las electroválvulas se mueven a través de una barra de metal y permiten o impiden el paso de un fluido. ¿Qué puede ser el fluido? Un gas, vapor, agua, aceite, ¿ok? Esos son los fluidos. Bien, vamos a ver aquí. El funcionamiento de interruptor y el funcionamiento de la electroválvula. El interruptor normalmente tiene 2 polos que se activan mecánicamente, como lo dije anteriormente, para los efectos de permitir cerrar el circuito y que el paso de la corriente llegue hacia la carga y éste encienda. En lo que respecta al funcionamiento de las electroválvulas, ustedes observan aquí un pequeño embolo, ¿okay? Que puede permitir un fluido que puede ser vapor, como lo dije, gas o líquido, agua o aceite, ¿verdad? A través de esta bobina o este imán energizado, que una vez reciba la energía, él puede que ese embolo cierre o abra para los efectos de permitir ese fluido y accionar. Normalmente los actuadores funcionan, ¿verdad?, como electroválvula, o sea, un movimiento, abrir, cerrar puertas, ¿ok? Pero tiene un elemento eléctrico en donde para poder activar o realizar un movimiento y permitir el paso de esos fluidos necesita, ¿verdad?, que el imán eléctrico reciba esa inyección de corriente. Aquí ustedes ven el émbolo abierto, ¿ok? Ustedes lo ven aquí cuando ha cerrado, ¿ok? A razón de esa descarga eléctrica.
Bien, vamos a ver aquí lo que es el funcionamiento de lo que es el motor y el relevador. En el motor normalmente existen dos partes, el estator y el rotor. En el estator se origina un flujo eléctrico. Ese flujo magnético hace que cambie o varíe las corrientes, ¿ok?, en los polos y permiten que esa variación, ¿verdad?, el rotor pueda realizar un movimiento, ¿verdad?, de atracción y repulsión y se genere la parte mecánica, es decir, una fuerza contraelectromotriz que permite que la energía eléctrica se transforme en mecánica. Y aquí ustedes observan un relevador, ¿verdad?, que normalmente ustedes observan esta parte aquí es un inducido. A través de estos dos elementos, ¿verdad?, se requiere una conexión en corriente directa para energizar el imán. Automáticamente, al energizar, el imán atrae ese inducido y aquí ustedes encuentran dos switches, que uno es normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Entonces, lo que hace es que si tenemos alguna conexión o un circuito de fuerza conectado a ese área, podemos hacer que se accione, ¿verdad?, una lámpara de 110 o un motor de 110, ¿ok? Controlarlo con DC, corriente directa, con una energización que le proyectemos a la parte del imán y atraigamos, se atraiga el inducido. ¿Okay? Entonces, el funcionamiento. Vamos a irnos aquí al siguiente tema. Detección de fallas en la tarjeta de control. Ok, normalmente, como han ustedes observado, el avance de la electrónica en los equipos mecánicos ha sido sustancial. ¿Okay? Hoy por hoy, los aires acondicionados, lavadoras, equipos de audio, equipos de video, tienen una tarjeta de control, un chip que está inserto en ella y que normalmente ejecuta acciones de acuerdo a lo que experimenta en sus entradas y él controla las salidas y algunas secciones. Casi viene siendo como como en una computadora, ese microprocesador, ¿verdad? Él varía, o sea, controla las instrucciones, ¿okay?, verifica todo el estado del equipo normalmente porque él tiene esa particularidad. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Para verificar en primera instancia los componentes en la tarjeta de control, definitivamente que tenemos que tener un multímetro. ¿Ok? Aquí los dispositivos, por lo regulares, semiconductores que ustedes observan aquí, y aquí hay algunos que son dispositivos pasivos, como son los capacitores y la bobina, tienen, ¿verdad?, un efecto cuando medimos su estado, si están bien o están mal. Por lo general, con el multímetro podemos medir los diodos. Y los diodos, ¿verdad?, al considerar en el multímetro, ¿verdad?, tenemos varios rangos, corriente continua, ¿ok?, y también tenemos la sección de semiconductores. Ustedes lo encuentran en su multímetro. Para verificar que el diodo esté funcionando normalmente, lo polarizamos de manera directa, es decir, positivo al ánodo, que ustedes observan aquí, negativo al cátodo. Automáticamente, al polarizarlo directamente, él debe de conducir y mostrarle en el multímetro 0.4, 0.5 ohmios, una resistencia baja, lo que quiere decir que está conduciendo. Cuando polarizamos ese diodo de manera inversa, es decir, que colocamos el negativo en el ánodo, el positivo en el cátodo, automáticamente debe mostrar en el multímetro una alta resistencia. Casi no se va a registrar ningún valor. Lo que me indica es que el diodo está bueno, ¿ok? El diodo está en perfecto estado,
¿ok? Cuando observamos que al medir continuidad, como ustedes observan aquí, de una vez medimos, ya sea directa o inversamente, medimos y el diodo se activa, o sea, el multímetro, corrijo, se activa ese sonido, ¡pi! Automáticamente, ¿verdad? Están en contacto el cátodo y ánodo. Esa zona de dopaje, de deflexión, automáticamente se ha roto, ha entrado en ruptura, ¿ok? Y automáticamente las dos placas están conectadas. Y entonces ya pierde el efecto de semiconductor. Entonces está en corto, hay que cambiarlo. Entonces tendríamos aquí los transistores. En este caso tenemos dos tipos de transistores de configuración PNP, ¿ok? La base es negativa, y de configuración NPN, donde la base es 100% positiva. Para medirlo con el multímetro definitivamente podemos agarrar esta opción, seleccionar en el multímetro esta opción de semiconductor o de continuidad y podemos medir, en este caso aquí entre colector y emisor, una vez que nos hayamos enfocado en el diagrama y ver dentro de sus características cuál de esos tres terminales, base, colector y emisor, si encontramos cuál es colector emisor, se debe producir, si polarizamos con el multímetro, se debe producir una alta resistencia. Lo que quiere decir que el transistor está operando de manera correcta si nos mide alta resistencia. Y si lo cambiamos, ¿verdad?, las polaridades igual debe medir. También, en el caso de que tengamos un transistor en donde la base es 100% negativa y lo conectamos al multímetro, negativo del multímetro con el negativo de la base, ¿ok? Y el positivo en cualquiera de los dos terminales, emisor y colector, y nos mide baja resistencia, entonces ese transistor está funcionando de manera correcta, ¿ok? Si cambiamos de polaridad el multímetro a el transistor y colocamos el terminal positivo del multímetro a el negativo de la base, ¿ok?, y la otra terminal lo conectamos en los dos terminales, entonces ahí me debe mostrar alta resistencia, ¿ok? Si lo polarizamos directamente es baja resistencia y si lo polarizamos inversamente, digo, base emisor o base colector, ¿ok?, inversamente debe ser alta resistencia. Entonces, si en alguno de los casos la conexión o la medición que hagamos nos da baja continuidad o baja resistencia, es decir, cero, automáticamente el transistor está en corto. En el caso de los capacitores también podemos medirle continuidad. Sabemos de que las dos placas están separadas del material dieléctrico. Si nos mide continuidad el capacitor, estamos en una identificación de que el dispositivo no está andando de manera correcta. Ya en algunos multímetros se puede medir faradio y tiene su porcentaje, margen de tolerancia, en la cual de que si el dispositivo es 100 microfaradios y tiene una tolerancia en cuanto al valor que registra en su capa exterior y te mide 90, 95, probablemente el capacitor esté funcionando bien. Pero si se aleja mucho de ese valor, puede estar periodo de dañarse o afectarse y en teoría pudiéramos cambiarlo, se recomendaría. La bobina normalmente se mide continuidad. En la bobina, si medimos ambos terminales, debe mostrar continuidad, o sea, debe pitar, ¿verdad? Y si no pita, ¿okay?, en el multímetro, donde es la parte del audio, automáticamente está abierta y hay que cambiarla. Bien, uso de los sentidos es fundamental para la detección de fallas en un equipo, sobre todo en una tarjeta de control. ¿Ok? Los ojos. ¿Por qué? Porque podemos observar corrosión en algunos elementos o componentes electrónicos. Importante para observar las conexiones defectuosas.
alambres que están corroídos, que tuvieron un corto, ¿verdad? O si hay soldadura fría, es necesario. Quemados o descolorados, si hay componentes que están por el fuego, por la corriente excesiva, ¿ok? Se sobrecalentaron y muestran un contraste, una apariencia deforme, como tal es el caso de los capacitores, que hay veces los capacitores están soplados y normalmente o deformados, no hay que medirlo, sino que, ¿verdad?, definitivamente hay que cambiarlo. ¿Ok? Con el oído, normalmente la tarjeta de control que ustedes ven aquí, hay que moverla siempre, un pequeño movimiento para ver si hay zumbidos, rechinidos, cascabeleos de algunos componentes que internamente, ¿verdad?, están abiertos o componentes internos que están sueltos, producto pues, del cortocircuito o del efecto pues, del daño que hayan tenido. ¿Ok? Usar los sentidos de la nariz, siempre el olfato es bueno, ¿verdad?, porque hay dispositivos que aparentan, cuando uno le coloca tensión, lo alimenta y tú sientes que tiene un olor a quemado, eso te ayuda a identificar, ¿verdad?, el lugar donde está el dispositivo. Y por último, lo que son los sentidos del tacto. ¿Ok? Ahí tú ves si hay algunos que están por debajo de 50 grados, los componentes normalmente, y si están por encima de los 50 grados, bueno, ya hay un componente que se está calentando, que no es usual, ¿ok?, y que se recomienda pues analizarlo y ver qué hay antes de ese componente para ver qué es lo que está ocasionando que ese componente, ¿verdad?, exceda su temperatura por los 50 grados. Bien, en la detección de fallas de la tarjeta de control, primero es la inspección, sobre todo. Definir, en tal caso, ¿ok?, dónde está ubicado el chip de control en primera instancia. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de un diagrama. ¿Ok? Ubicar ese circuito que tiene que ver con el control de todas las salidas, las tensiones que van a las diferentes áreas que conforman el equipo. ¿Ok? Ahí tú vas a obtener el diagrama, te va a ubicar lo que son las entradas y lo que son las salidas. En el segundo paso, definitivamente, para verificar una tarjeta de control, primero verificar la fuente de alimentación en el chip. Número uno, una vez que ya lo has identificado, como lo vieron anteriormente, conectar tu multímetro en la perilla VCD, voltaje de corriente directa. ¿Ok? En el diagrama tienes que, una vez identificado el chip, verificar dónde está el símbolo de ground, ¿okay?, porque lo necesitas ubicar para los efectos de que cuando entonces empieces a probar la alimentación, si le llega alimentación al circuito integrado, esa alimentación llegue y no coloques el terminal o los terminales del multímetro de manera inadecuada, puedas causar un corto. Ok, entonces, una vez que hayas encontrado el símbolo en el diagrama de ground, en la tarjeta de control, colocar el terminal negativo en esa ubicación, como ustedes lo observan aquí, ¿ok?, ya con el dispositivo real. En el diagrama también es importante encontrar el voltaje de alimentación VCC, ¿ok?, y en la tarjeta de control colocar el terminal positivo en su ubicación, ¿ok?, tal cual como ustedes lo ven aquí, para verificar si llega a esos 5 voltios que por lo general necesita la tarjeta de control para poder funcionar. Vamos a ver el tercer paso, verificar el voltaje previamente de la fuente. Ahí ustedes observan. El voltaje, si tengo el equipo encendido y estoy verificando la alimentación, tiene que llegarle 5 voltios, 4.8, 4.9, 5 voltios. Si le llega a 0, entonces hay que descartar que el chip esté afectado. Lo más probable es que no está recibiendo la alimentación. Tiene que llegarle los 5 voltios al chip. ¿Ok? Era el tercero. Ok. Vamos al cuarto. Una vez que ese chip tenga
esos 5 voltios, que lo hayas identificado a través del diagrama, tienes que verificar lo que es el cristal de cuarzo. El condensador, a veces se le dice condensador o el cristal de cuarzo, que normalmente va a generar las oscilaciones, ¿ok? Las señales. En este sentido, ustedes observan que para medirlo necesitan utilizar el osciloscopio. Buscar lo que es el punto de ground, ¿okay? Colocar el cocodrilo en el ground, en la punta de atenuación, en algunos casos lo tiene, y la punta en cualquiera de los 2 terminales del oscilador de cristal, el cristal de cuarzo. Normalmente lo que debe registrar para descartar lo que es el daño del cristal de cuarzo, tiene que mostrar en el osciloscopio, accionando el botón de AutoSet, debe mostrarle este tipo de señal, una señal continua, que la frecuencia no varía, una señal en donde sus valles estén, ¿verdad?, en línea uno con otro, que no haya esa fluctuación, ¿verdad?, que sea una frecuencia, una señal continua. Okay. Cuando registre este tipo de señal, normalmente el oscilador está bien. Si registra este tipo de señal, donde sus valles, ¿verdad?, no coinciden con un ciclo o con los otros ciclos, entonces ahí hay un problema con el cristal de cuarzo, que también en algunos casos se afecta para lo que es el buen desarrollo de ese circuito o ese chip de control. El quinto paso sería verificar el funcionamiento de las entradas del chip. Por lo general, igual también utilizamos el multímetro, normalmente un tip, ¿okay? Un tip, cuando vamos a verificar si las entradas, ¿verdad?, están bien, colocamos los terminales del multímetro, negativo en el ground, positivo en VCC, y damos unos pequeños toques a ese chip de control. Si al dar esos pequeños toques hay un cambio de voltaje, porque normalmente esa alimentación es 5 voltios, y al tocar, ¿okay?, ese circuito cambia de 5 a 0 voltios o de 0 a 5 voltios, entonces efectivamente nos dice que el circuito está funcionando bien. Pero si no hace ese cambio, al palparlo, su parte externa, lo que indica es que hay un problema antes de las entradas o en línea con las entradas del chip, que tiene que ver con otros elementos que están, ¿verdad?, conectados a ella. Y ahí descartamos lo que es que el chip está funcionando de manera correcta. Y sexto paso, descarga del chip. Normalmente para descargar el código, el ciclo de código del chip, o si está en cortocircuito, normalmente se coloca el lagarto en el ground de la placa y se toca con la punta positiva del multímetro los otros terminales que sean de entrada o que no tengan que ver con voltaje. No se debe tocar, ¿verdad?, lo que es el punto de voltaje, porque puedes dañar el componente. Eso es para evitar o para descartar que el chip de control esté funcionando bien. Vamos a la actividad de aprendizaje, lo que ustedes necesitan para ver si algo aprendieron en cuanto a lo desarrollado el día de hoy. Aquí van a tener una pequeña práctica donde ustedes van a identificar cuáles son las partes de los componentes electromecánicos. Tenemos un motor, tenemos un relay, un switch y una electroválvula. Ustedes van a identificar las partes ahí en casa, ¿verdad?, lo que forma cada dispositivo electromecánico. Aquí, en esta tabla, van a identificar el valor óhmico de
la resistencia de montaje superficial, tecnología de montaje superficial. Van a desarrollar este cuadro, van a poner los valores que son registrados o deben registrarse a través de la numeración que está en la parte externa de ese elemento resistivo. Aquí también van a responder algunas preguntas relacionadas con estos equipos electromecánicos en una operación, por ejemplo, en el caso de un ventilador, ¿ok? En el caso de un motor, o sea, cuál es la importancia del relevador, ¿ok? En el caso del ventilador, el funcionamiento del motor, ¿ok? Si el ventilador enciende, pero las aspas del motor no giran, ¿qué sucede? Ustedes van a responder ahí en casa, van a analizarlo. Y por último, lo que son las fallas en las tarjetas de control. Cuando usted realice las mediciones que ustedes observaron el día de hoy o en la clase de hoy. ¿Okay? Tendríamos aproximadamente 4 partes para que ustedes la trabajen en casa y puedan irse soltando un poco, ¿no? Y ver hasta dónde se pudo lograr algún conocimiento importante en cuanto a la clase del día de hoy. Por último, agradecer a todos nuestros patrocinadores, la Fundación Carlos Slim, donde sacamos material para proyectárselo a ustedes, Capacítate para el Empleo, aprende.org, creen su contraseña, ¿verdad? Accedan, hay muchos cursos, muchas áreas en la cual, dentro de la electrónica, en la cual ustedes pueden sentirse cómodos y aprovechar y capacitarse. Y recuerden que todavía seguimos en cuarentena, ¿verdad? Salir de casa cuando sea necesario y no salir para cosas que ustedes saben no tienen mayor relevancia. Hay que cuidarse, quédate en casa. Bendiciones, que Dios me los guarde. Aprende en casa a través de la televisión y conéctate con la estrella, porque Ser TV y Meduca presentaron las clases especiales para materias técnicas.